a alabar al Señor. Pueden abrir sus Biblias al libro de Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2. Vamos a ver un tema que es un poquito pesado, pero es necesario que nosotros tengamos esta seguridad. Hebreos capítulo 2. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por este día que tú nos has permitido a reunirnos, Señor, a alabar tu nombre. En este día, Padre, pedimos que tú derrames sobre nosotros tu bendición, tu presencia, Padre, y que nos hables. Necesitamos, Padre, que tu palabra tenga un impacto en nuestras vidas. En este momento abrimos nuestros corazones, Padre, y pedimos de que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nosotros hoy. Que tú nos llenes, Padre, con esperanza. Que tú nos llenes con gozo, Señor, con ánimo, Padre, que necesitamos para enfrentar, Padre, todos los días, hasta que tú vengas por tu iglesia, donde estaremos contigo para siempre. Te pido, Señor, de que tú me uses con poder, que tú me uses, Señor, como tu instrumento, Padre, para traer esta palabra hoy. Gracias, Padre, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. En este día, hermanos, quisiera hablarles sobre un tema titulado Libres del temor de la muerte. Libres del temor de la muerte. Vamos a leer una porción de escritura y entramos al estudio de hoy. Vamos a estar leyendo en Hebreos capítulo 2, versículo 9 al 15. Versículo 9 al 15. Dice la palabra de Dios: probemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo he aquí yo y los hijos de Dios, y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios por su palabra. Si hay un temor, hermanos, que abunda en nuestra sociedad, es el temor a la muerte. Es uno que hacemos todo lo posible para evitar, para no pensar sobre ese tema. Hemos hecho tan eficientes en ignorar, en poder distraernos de la realidad que todo hombre va a enfrentar. ¿Cuál es la muerte? La palabra de Dios dice en Hebreos 9:27, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La realidad de este mundo y el mundo que nosotros vivimos es que todo hombre, toda mujer, un día va a morir. No importa la nacionalidad, no importa cuál es tu estatus financiero, no importa
qué tipo de familia vienes. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Solamente tenemos una vida. Y no importa qué pueda hacer una persona para distraerse de esa realidad, siempre vamos a tener que enfrentarla. No podemos escapar de esa realidad. Y siempre tenemos algunas cosas que nos traen a luz esta realidad. Si hay un lugar más sobrio, es una funeraria. Cuando uno está en la realidad de la pérdida de ese ser querido. Cada vez que nos vamos a agachar y sentimos ese dolor y sentimos la vejez en nosotros, esa es la muerte operando en nuestros cuerpos humanos. Pero vemos, hermanos, que especialmente en los tiempos que vivimos, es algo que no podemos ignorar. Es algo que hemos visto por todo el mundo. Y por eso es bien importante que nosotros estemos seguros en lo que nosotros creemos. Porque Cristo nos llama a que nosotros caminemos sin temor a lo que nosotros podamos enfrentar en este mundo. Y de cierta manera en nosotros meditar en que nuestro tiempo es corto, hay alguna sabiduría en eso. El libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 4 dice: el corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Hay sabiduría en reconocer que nosotros tenemos un fin en este mundo. Hay sabiduría en nosotros reconocer de que nuestro tiempo es poco. La Biblia dice en Santiago 4:14, dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida es como una neblina, como un vapor, que lo ves y de repente así mismo como lo ves desaparece. Nuestro tiempo es bien corto y por eso en nosotros tener este conocimiento que nuestro tiempo es corto nos ayuda a que no nos pongamos airados por cosas insignificantes, por cosas que no valen la pena estar bravos o tener argumentos en nuestros matrimonios, porque un día no vamos a estar aquí. Sabemos que nuestro tiempo es corto, no debemos de guardar rencor, no debemos de aguantarle perdón a una persona. ¿Cuántas personas, hermanos, no mueren sin pedir perdón? Mueren sin tener la habilidad de poder reconciliarse y llevan esa carga por toda su vida, de esa culpabilidad. Por eso debemos, hermanos, hacer todo lo posible para nosotros caminar reconciliado con nuestro hermano, con nuestro familiar hoy. La razón por qué la Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque no sabe si vas a ver el sol el próximo día. ¿Quién sabe si vamos a ver el sol? Dios lo sabe. Pero debemos de estar seguros que en el presente aprovechemos el tiempo que el Señor nos ha dado. Que aprovechemos el presente para el momento, los momentos que tenemos con nuestros hijos, con nuestra familia. A no buscar, a gastar ese tiempo en cosas que son insignificantes. Lo sabemos cuando es el día que nos toca. Por eso la palabra de Dios dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentirnos. Hoy es el día de pedir perdón al Señor. Porque no sabemos qué será del día de mañana. Hoy es el día de reconciliarte con esposo, esposa, padre y hijo. Hoy es el día que debemos honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Porque puede ser que ya al día de mañana no tengamos esa oportunidad. Hoy es el día para hacerla. Vemos que hay dos maneras que las personas reaccionan a nuestra mortalidad. Hay las personas que lo toman en serio y hay otras personas que dicen con esa actitud: comamos y bebamos porque el día de mañana moriremos. ¿Verdad? Tenemos que disfrutar la vida, hacer todo lo que nos hace sentir bien, todo lo que me da sed, satisface mi sed y mi hambre de los deseos que tengo.
Pero un problema de esa filosofía es que ignora de que hay un juicio. Lo que nosotros hagamos aquí afecta la eternidad. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:32, dice, si como hombre batalla en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si no hay resurrección, entonces tú puedes hacer lo que tú quieras. Disfruta todo lo que te haga sentir bien, porque no importa, no hay una eternidad. Pero la Biblia dice que sí hay una resurrección. Y hay un tiempo, una resurrección que será para juicio. Unos que resucitarán para la gloria, otros resucitarán para ser condenados, dice la palabra de Dios. Y por eso dice el apóstol Pablo, porque existe una resurrección, porque hay algo más que viene después de esta vida. Tenemos que tener cuidado lo que hagamos en esta, porque tiene consecuencia en lo que es la eternidad. Si hay un grupo que no debe de tener temor a la muerte, son los cristianos. Son los redimidos. Son los que han puesto su fe en Jesús. Si debe haber un grupo que no se debe de sentir incómodo de hablar sobre el tema de la muerte, son los cristianos. Son los que han sido redimidos. Es algo indeseable. Es algo que trae tristeza, aun cuando leemos el versículo que dice que Jesús lloró. Él lloró porque había escuchado de que su amigo Lázaro había muerto. Él sintió ese momento, el dolor que miles de hombres y mujeres sienten día por día, esa separación que trae la muerte. Jesús lo sintió en ese momento, y por eso las Escrituras nos dicen que Jesús lloró. El único lugar donde vemos las lágrimas de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él sintió lo que es la mortalidad, lo que es perder a un ser querido. Pero vemos, hermanos, que la muerte no fue diseño de Dios. La muerte no es natural a la vida. Dios no creó al hombre para morir. Pero cuando el hombre escogió la muerte, cuando el hombre escogió el pecado, Él escogió la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, dice la palabra de Dios. Pero vemos, hermanos, que la muerte para el Señor es un enemigo. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 15:26, y al postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte es un enemigo. Vemos que en las Escrituras la muerte es como personificada. Es el enemigo más grande de toda mujer, de todo hombre, de todo niño. Y por eso debemos de cada persona tomar refugio en Cristo Jesús, porque es un enemigo que Cristo venció cuando se levantó de los muertos, y que un día va a acabar completamente con ella. Como cristianos no debemos de vivir en temor de la muerte. Mira lo que dice Hebreos versículo 13, capítulo 2 versículo 13, dice, y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, diciendo que nosotros somos carne y sangre, somos humanos, Cristo se encarnó. Dice, Él también participó de lo mismo. Él se hizo hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. La razón por qué nosotros no debemos de temer la muerte es porque Jesucristo murió para destruir al que reinaba por medio de la muerte. Dice, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Esa palabra, traducido imperio, es la palabra griega kratos, que significa, se asocia con un rey que reina, gobierna y tiene un dominio. Vemos que el gobierno, el imperio de Satanás está basado en la muerte. Está basado en esclavitud en la muerte. Vemos en las Escrituras que Satanás fue el primer asesino. ¿Quién fue el que asesinó Satanás? Fue Adán. Cuando lo tentó
a desobedecer a Dios. Jesús dice, hablando de los fariseos en Juan 8:44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre que queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El primero homicida no fue Caín. El primer homicida fue Satanás. Fue Lucifer, lo que mató a Adán. Y vemos él usa la muerte para traer al hombre a la destrucción. ¿Y cómo lo hace? Satanás no tiene el poder de la vida o de la muerte, pero ¿qué es lo que hace? Él usa la tentación y el engaño para seducir al hombre al pecado, para que entonces Dios tenga que ejercer justicia sobre ese hombre. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. ¿Quién es el juez que establece ese juicio? Es Dios. Eso es lo que Satanás quiere hacer. Él usa la justicia de Dios contra y las debilidades del hombre, para que la justicia de Dios destruya al hombre por su pecado. Satanás no puede hacer el hombre pecar. Y esto es algo bien importante, hermanos. Satanás, a menos que uno sea poseído por un demonio, Satanás no te puede hacer pecar. Satanás no nos puede forzar a que nosotros hagamos algo que no queramos hacer. Pero él usa las debilidades del hombre para traerlo y él mismo caer en el pecado. Y esto es algo bien importante, porque nosotros debemos de tomar responsabilidad cuando nosotros pecamos contra el Señor. No ir a meter la culpa a otra persona. Oh, como fue Adán, fue la mujer que tú me diste, no, fue la serpiente. Cada uno le puso la responsabilidad sobre otra persona. Por eso la palabra dice que nosotros debemos de confesar nuestros pecados. Dice Santiago 1:3, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino cuando uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Vemos que Satanás usa las debilidades en el hombre. Esa palabra concupiscencia significa deseos o exceso de deseos que no agradan a Dios. Satanás se aprovecha de las debilidades del hombre para atraparlo. Por eso debemos nosotros caminar en el Espíritu. Nosotros, si leemos en las Escrituras, leemos un hombre llamado Balaam. Este hombre representa la táctica que hace el diablo, que es, aún ese nombre significa destructor de la gente. Destructor de la gente. Cuando leemos la historia de él en Números capítulo 22, vemos que el rey de Moab viene a este hombre, porque él era un tipo de profeta, un profeta gentil, y viene a él para tratar a que maldiciera al pueblo de Israel. Y vemos que Balaam escucha a este hombre, va por el dinero, porque le estaba poniendo buen plata para ir a maldecir al pueblo de Israel. Pero cuando va a maldecirlos no puede, solamente sale bendición de su boca, porque nadie puede maldecir a quien Dios ha bendecido. Eso es lo que dice la palabra. Esa es la promesa que Dios le dio a Abraham. Y nosotros, no sé si como habían leído en el estudio, estamos parte del pacto de Abraham. Entramos al pacto de Abraham. Así que nadie nos puede maldecir a nosotros si estamos bendecidos en el Señor. Pero ¿qué es lo que hace este hombre? Le enseña al rey de Moab a cómo ponerle trampa al pueblo de Israel para que ellos mismos se salgan de la protección del Señor, para que ellos entren en la idolatría, en la fornicación, para que Dios en turno tenga que castigarlos por su pecado. Esta es la táctica de Satanás y es en la manera que él opera en el mundo. Pero no solamente trae el hombre a la muerte por su pecado, pero también intimida al hombre por medio de la muerte. Miren lo que dice
Mira lo que dice Hebreos 2:14. Dice, y por cuantos participaron los hijos participaron de carne y sangre, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía imperio de la muerte, esto es el diablo. Y después dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor a la muerte trae una persona a la esclavitud. Trae una persona a la esclavitud. Una persona que tiene temor a la muerte es fácilmente manipulada. ¿Cuántas personas abandonan su fe, abandonan lo que ellos creen por alguna habilidad, algún sentimiento de que están seguros? O vemos el hombre que no tiene a Cristo fácilmente da su libertad. Si hay algo que le da alguna seguridad en este mundo. Leemos en la Biblia, hermanos, de Abraham. La Biblia dice cuando Abraham iba con su esposa y bajaban a Egipto, que Abraham tuvo miedo de que le iban a matar, y que terminó haciendo, mintió, diciendo que su esposa era su hermana. ¿Y por qué lo hizo? Por el temor a la muerte. También leemos de David. Quiero que vaya conmigo a 1 Samuel, porque esta es bien interesante. 1 Samuel capítulo 21. Como cristianos, hermanos, no debemos de temer a nada porque estamos en la soberanía del Señor. 1 Samuel capítulo 21. Esto es bien interesante, este acontecimiento al rey David. Primera Samuel 21. Cuando lo tengan todo pueden decir amén. Amén. Gloria a Dios. 21, vamos a ver del versículo 10 al 15. Y dice la palabra de Dios: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquías, rey de Gat. Y los siervos de Aquís le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquías, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva de su barba. Y dijo Aquías a sus siervos: ¿he aquí? ¿Veis que este hombre es demente? Porque lo que habéis traído a mí, ¿acaso me faltan locos para que hayas traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Vemos aquí, este es David, el que había hecho ese gigante caer. Pero en este momento se encuentra en un lugar donde está lleno de temor y se hace fingir loco. En este momento él quitó la mirada del Señor. Y vemos algo bien importante, hermanos, que el temor nos lleva a la locura. El temor, las personas cuando están llenas del temor hacen cosas ilógicas, cosas que de desesperación, y aún llevan a la desobediencia porque no están reaccionando con su mente. Están reaccionando por simplemente reaccionar, por tomar algún tipo de control sobre la circunstancia. Nos podemos imaginar, hermanos, si los apóstoles fueran recibidos, cuando le habían dicho que iban a estar encarcelados por predicar el evangelio, dijeran: ok, no lo vamos a hacer. Podemos imaginar qué pasaría, cuántas almas no hubieran sido salvas si ellos le hubieran tenido temor a los mandatos de esos que se paran contra el evangelio. Hermanos, nosotros hay algo aún más que esta vida. El cristiano, por eso la Biblia, Jesús nos dice: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte.
Dios nos ha dado un espíritu de cobardía. Nos ha dado un espíritu de ¿qué? De poder, de amor y dominio propio. Pero vemos cuando uno está en temor, no tiene dominio propio. El dominio propio y el temor son opuestos. ¿Por qué? Porque cuando estamos llenos de ansiedad y de temor, somos fácilmente manipulados, y por eso el diablo usa el temor para mantener a las personas en esclavitud. Para que corran a él y hacer lo que él quiere hacer para hacerles sentir alguna seguridad. Hay que reconocer, hermanos, que el Señor nos ha dado un espíritu de poder. ¿Cómo nosotros rechazamos el temor? Tenemos que encontrar en ese momento, decir, ok, me siento ansioso. Reconocer que es una realidad. Pero decir, Señor, este no es el espíritu que tú me has dado. Yo rechazo esto que no es mío y yo me apropio de lo que tú me has prometido. Porque eso es lo que es caminar por fe. Nosotros tenemos promesas acá, igual como el pueblo de Israel tuvo que ir a tomar posesión de la tierra prometida. Nosotros tenemos que tomar posesión de estas promesas. Y vienen por fe, vienen por oración, por perseverancia. Porque el Señor está obrando en nuestro carácter, creando en nosotros paciencia, formándonos en la imagen de Cristo Jesús, sacando de nosotros todas las impurezas. Por eso hay que luchar. Por eso hay que seguir adelante. Dios está en control. Tenemos un Dios que nunca se ha bajado del trono. Y no hay por qué temer. Tenemos que recordar, hermanos, que el diablo no nos puede tocar. El diablo no puede tocar a los hijos. Nosotros podemos caminar, número uno, sin temor a la muerte, porque Cristo nos ha librado del poder del pecado y de la consecuencia del pecado. Nos ha librado de la esclavitud a la muerte y nos guarda contra el maligno. Vaya conmigo a Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Casi el final del Apocalipsis, ya casi estamos terminando también. Capítulo 5, versículo 18, dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda, le guarda, y el maligno no le toca. Al que es nacido de nuevo, el diablo no lo puede tocar. El diablo no te puede tocar a ti si tú estás en Cristo Jesús. Dice aquí, el que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién es ese que fue engendrado por Dios? Es Cristo Jesús. Cristo Jesús fue el que fue engendrado, el único Hijo de Dios. Él no nos puede tocar a menos que estemos practicando el pecado. ¿Verdad? Dice que nació de Dios, no practica el pecado. Pues aquel fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Mientras nosotros caminamos en la voluntad de Dios, tenemos la protección de Cristo Jesús. Pero si vivimos practicando el pecado, entonces salimos fuera de esa protección, y más bien Dios aún puede usar al mismo diablo para que nosotros volvamos a los caminos del Señor. Permite que Él nos ataque para que nosotros volvamos al Señor. Pero si estamos caminando en obediencia, si estamos caminando en el Señor, y eso no significa que si te descuidas y pecas, que de repente el diablo viene en tu vida y toma control. No es así. El Señor nos da oportunidad que nos arrepintamos, pero si endurecemos nuestro corazón y si queremos seguir en esa senda, el Señor nos deja y permite que el enemigo tenga a puerta nuestras vidas. Pero mientras tanto, si nosotros estamos en Cristo Jesús, Él no nos puede tocar. Él no puede
llevar al cristiano a la muerte, porque la Biblia dice que Cristo Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. El libro de Apocalipsis, vaya conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 1. Mira lo que dice el versículo 17 y al 18. Hablando de Cristo Jesús, el apóstol Pablo, el apóstol Juan dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Y qué significa esto? Porque es interesante, porque si vemos el significado de Hades, Hades significa el sepulcro, significa la tumba, significa una persona enterrada en la tierra, es la muerte. ¿Por qué dice muerte y Hades cuando esas palabras son sinónimas en las Escrituras? Y es porque vemos que en las Escrituras hay dos tipos de muerte. Hay la muerte espiritual y hay la muerte física. Cuando Él habla que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, es que Él tiene la habilidad de rescatarnos de la muerte espiritual y de la muerte física. Porque esas son llaves. Las llaves se usan para abrir. Porque el hombre ha estado bajo la esclavitud, en la prisión de la muerte espiritual, separado de Dios, con la consecuencia de la muerte física. Y Cristo tiene esas llaves para liberar al hombre, para sacarlo de la esclavitud del pecado, para sacarlo del temor a la muerte, porque la Biblia dice que si estamos en Cristo Jesús, hemos resucitado con Él. Amén. Y aún que si nosotros muramos físicamente, Él nos levantará. Ayer estaba hablando con mi mamá y me estaba ella recordando que ayer fue cumpleaños de nuestro abuelo. Y yo me acuerdo que en mi abuelo, donde él fue enterrado, él tiene un versículo que Jesús dice: yo soy resurrección y la vida. Y quien estuviera muerto, aunque estuviera muerto, Él lo levantará. Esa es la esperanza que nosotros tenemos como cristianos. Y sí, es algo incómodo pensar, pero si nuestras vidas están ligadas con Jesús, no hay nada que el enemigo pueda hacer más mayor que la muerte que nos puede intimidar. Si solamente tiene la muerte física, y aún eso Él no tiene el poder, porque Cristo tiene esas llaves, ¿de qué tenemos que temer? ¿De qué tenemos que temer si no es hasta el momento que Dios diga que vamos a partir? Es que Él pida que vamos a partir. Aún leemos de los apóstoles. Todos los apóstoles murieron en persecución, pero Él había dicho de Juan que Él iba aún a morir hasta viejo. Y así terminó, porque fue el propósito de Él. Y fue un propósito del Señor que esos apóstoles fueran mártires por la causa de Jesús. Y por ese sacrificio que ellos hicieron, se expandió la palabra de Dios. Ellos había un propósito, pero fue el Señor el que tenía la última palabra, no el diablo, no el mundo, no la enfermedad. Es Dios el que tiene la última palabra de que si nosotros vivamos o morimos. Así que debemos de temer. Podemos vivir nuestra vida gozosas con Él, no importa lo que esté pasando en el mundo, porque nuestras vidas están seguras en Cristo Jesús. Gloria a Dios. El que debe de temer es el que no ha confiado en Cristo. Ese sí, el que debe estar preocupado. Pero hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, santificado sea tu nombre. Señor, nosotros te damos gracias por tu palabra que nos trae consolación. Por tu palabra, Señor, que nos da ánimo a recordar que tú tienes poder sobre la muerte, sobre el diablo. Tu palabra dice en Colosenses 3:3, dice: porque habéis muerto, nosotros morimos en Cristo Jesús cuando Él murió, y resucitamos cuando Él resucitó. Y dice: vuestra vida está escondida en Cristo
con Cristo en Dios. Todos tus hijos están escondidos en Cristo. El diablo no los puede tocar. A todos tus hijos, Padre, a todos tus hijos aún que sufren hoy, están escondidos en ti. Y están seguros en ti. Yo pido, Padre, que en nombre de Jesús, que en este momento, Señor, tú llenes a todos tus hijos, Padre, con ese sentimiento, Padre, esa fe de que tú estás en control, que no debemos de temer el futuro, lo que está por delante, porque el futuro está en tus manos. Tú eres el principio y el fin, el pasado y el futuro. Está en ti. Tú eres el Dios eterno. La tierra y los cielos pasarán, mas tu palabra nunca pasará. Y nosotros tomamos refugio en tu palabra hoy, en tu palabra eterna. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene con ese gozo, con ese ánimo de vivir, Señor, la vida que tú nos has dado. Hacer la obra que tú nos has llamado a hacer, porque todavía, Señor, aún que está cerrando esa ventana, aún que está cerrando esa puerta, todavía hay personas en necesidad del Evangelio. Todavía hay personas en necesidad de escuchar de Cristo Jesús. Pedimos, Padre, que nosotros podamos ser fieles hasta el final. Y que no, Padre, tengamos temor por lo que ha de venir, sino que nosotros caminemos en fidelidad. Porque tú eres Señor, tú tienes las llaves de la muerte y del Hades, y tú nos das libertad para disfrutar del gozo de la vida en abundancia que recibimos por medio de tu gran sacrificio. Señor, si hay alguien en este día que escucha y que no ha puesto su fe en Jesús, pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, de que tú obres en su corazón. Si hay alguien que escucha este mensaje y dice: yo quiero tener esa aseguranza, yo tengo miedo de que va a pasar conmigo el día que yo muera, tengo miedo de lo que va a pasar con mi familia. Nosotros leemos, hermanos, de historias de la fidelidad de Dios aún a los que parten. Hay una historia en el libro de Primera de Reyes de una viuda que había perdido a su esposo. Y la Biblia dice que esa mujer estaba en deuda y vinieron los deudores para tomar a sus hijos como esclavos. Y la Biblia dice que esa mujer fue al profeta, al hombre de Dios, y ella le dijo qué hacer, que tenía que ir y a buscar vasijas y a llenarlos de aceite. Y vemos que esa mujer pudo pagar toda la deuda y vivir de las ganancias. Que vemos que Dios es fiel a sus hijos, y Dios guarda de nuestras familias, y a los que les son fiel a Dios, Dios le va a ser fiel a ellos y a sus familias. Y no tenemos que temer por el día de mañana, porque Dios siempre proveerá. Si tú escuchas en este día y tienes ese temor de la muerte, ese temor, puede ser liberado de tu vida por tu fe en Jesucristo. Tú le puedes decir: Señor Jesús, en este día yo reconozco que he pecado contra ti. He quebrantado tus mandamientos. Es que he quebrantado tus leyes. Yo te pido que me perdones de todos mis pecados. Yo confío en que tú derramaste tu sangre por mí, de que tú tomaste mi lugar en esa cruz de Calvario, para que Dios me pueda perdonar a mí. Yo te pido que en este día tú me perdones, me des un corazón nuevo, me llenes con tu Espíritu Santo, y que de ahora en adelante camine todos los días contigo, confiando en ti, porque tú eres la vida y la resurrección, y en ti yo puedo estar confiado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.